Bueno, vamos a ver para un caso particular cómo se calculan los vectores que son equivalentes a los versores fundamentales, pero recuerden que los versores fundamentales que tenemos en el espacio el eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces los versores fundamentales tienen las direcciones de los ejes. Son vectores de módulo 1 que tienen las direcciones de los ejes, ¿sí? Entonces, este es un sistema que está fijo. Si una partícula se está moviendo en ese sistema de referencia, nosotros podemos establecer cuál es su posición, velocidad, aceleración en términos de I, J y K, pero también podemos utilizar un sistema que se va moviendo con la partícula. Eso se llama sistema de referencia intrínseco, que por ahí quienes estuvieron cursando Física 1 con el Wiley se los ha dado de esta manera. Ese sistema de referencia intrínseco, que de repente en Física 1 se los mencionan sin especificar bien de qué se trata, tiene, aparte de que se va moviendo con la partícula, la dirección que es tangente a la trayectoria, es decir, que va a coincidir con la del vector tangente unitario, una dirección que es perpendicular a esa y es normal a la trayectoria, pero además se dirige hacia el centro de esa trayectoria. Eso va a estar dado por el versor normal, ¿sí? Y de alguna manera eso nos va a medir o nos va a servir para medir cómo se va curvando esta curva. Es decir, a partir de ese vector nosotros vamos a poder definir lo que se llama la curvatura, ¿sí? Y aparece también ya cuando sí trabajamos en el espacio, porque lo que ustedes han trabajado el año pasado de repente ha sido el movimiento circular, que se trabaja en un plano, movimiento parabólico, que ni siquiera lo han visto desde el punto de vista de un sistema de referencia intrínseco, pero podríamos hacerlo, y en ese caso también estamos trabajando en el plano. Pero si estamos trabajando en el espacio, aparece también el versor binormal, que nos va a servir después para definir otra magnitud que está relacionada con este tipo de movimientos, que se llama torsión. Entonces veamos un poquito de qué se tratan estas definiciones. El vector tangente unitario ya lo habíamos definido antes, obviamente que es el vector derivado de la posición, pero para transformarlo en versor lo dividimos por el módulo de ese vector, ¿sí? Así es que es el vector tangente, que es el derivado, dividido su mismo módulo. Ese me da el vector tangente unitario. Si nosotros derivamos ese, vamos a tener otro vector que es perpendicular a él. Entonces el vector normal es el vector tangente unitario derivado, ¿sí?, dividido su módulo. ¿Por qué lo dividimos por su módulo? Porque no necesariamente la derivada del vector tangente unitario me da un vector unitario. Entonces en este caso, para definir al vector normal, a la derivada del tangente unitario, tenemos que dividirla por su módulo para que nos quede un versor. Por último, el binormal, ¿cómo lo vamos a obtener? Esto, si recuerdan las propiedades del producto vectorial, T y N me forman un plano entre las dos, ¿sí? El producto vectorial de T vectorial N me da un vector que es perpendicular a los dos, ¿sí? Entonces, además, como ambos tienen módulo 1 y son perpendiculares entre sí, recordemos cómo definíamos el producto vectorial. El módulo del producto vectorial, si calculamos el módulo, esto es el módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo comprendido entre A y B, llamémosle tita. Entonces, como los vectores, si A y B son perpendiculares entre sí, que es lo que pasa con T y N, ¿sí?, son perpendiculares entre sí, el ángulo que forman es de 90 grados. Por lo tanto, seno de 90 vale 1, ¿sí? Y el módulo entonces del producto vectorial me quedaría igual al producto de los módulos. En este caso entonces sería, para calcularle el módulo a este vector binormal, el módulo de T, que es 1, por el módulo de N, que es 1, porque ambos son versores,
por el seno del ángulo comprendido, que como son perpendiculares entre sí es de 90 grados. Seno de 90 vale 1, por lo tanto el vector b, que se obtiene con el producto escalar vectorial, de t vectorial n, es un versor. Vamos a tomar entonces como ejemplo la hélice circular que veníamos trabajando para hacer los cálculos de estos tres versores fundamentales. Después los tres definen tres planos que también se pueden formar sus ecuaciones a partir de los vectores, pero bueno, lo vemos en un segundo paso. ¿Qué pasa? Obviamente que estos vectores van dependiendo en qué punto de la curva yo voy a ir midiéndolo, es decir, para cada punto voy a tener una terna de vectores tangente unitario, normal unitario y binormal. Entonces lo que nosotros vamos a obtener es una función de t para cada uno de ellos. Si nosotros lo queremos calcular en un determinado punto, bueno, reemplazamos el valor del parámetro para ese punto en particular donde lo queremos calcular, y ahí obtenemos el vector tangente, normal y binormal que corresponde a cada uno de los puntos. Entonces, ¿qué quiero significar con esto? Que son cálculos un poquito engorrosos de repente porque tenemos que calcular una derivada de una función vectorial, su módulo, que nos va a quedar en función de t. Bueno, ahora en este caso vamos a ver que no, pero puede pasar que sí. Entonces las expresiones que resultan para cada vector son complejas o pueden llegar a ser complejas. Pero bueno, partamos de la hélice circular que ya hemos estado trabajando, ¿cierto? Cuya componente x es coseno de t, de y es seno de t. Recuerden que acá los argumentos de esto podrían cambiar, pero bueno, vamos a hacerlo con t nada más. Y también esto podría, digamos, subir la partícula esta con una velocidad mayor, pero vamos a ponerle que es t, nada más la componente z. Entonces, para calcular el vector tangente unitario necesitamos derivar. Derivamos cada una de las componentes, recuerden que se derivan cada componente por separado, y después calculamos su módulo porque lo necesitamos, ¿cierto?, para el vector tangente unitario. Entonces, cuando calculamos el módulo, ¿qué pasa? Al estar la función, estas al ser las derivadas de coseno, seno, se revuelven a repetir, y después tengo que elevarlas al cuadrado, aunque sean negativas, como nos pasa en este caso con la componente de la derivada, al elevarla al cuadrado, recuerden que menos seno al cuadrado quedaría seno cuadrado. Entonces esto pasa a ser 1. Bueno, con el 1 que teníamos acá de derivar t, me va a quedar que el módulo es raíz de 2. Es decir, que el módulo de esta derivada es constante. Ya habían estado ustedes viendo qué pasaba ahí cuando el módulo de la velocidad vendría a ser, porque la derivada de la posición es constante. Pero bueno, ya eso lo retomamos por ahí en algún ejercicio de aplicación. Listo, entonces para calcular el vector tangente unitario, lo que hacemos es al vector R', lo dividimos por raíz de 2, que es lo mismo que multiplicar a todas las componentes por 1 sobre raíz de 2. Lo podemos dejar expresado así de esa manera, o podemos distribuir este 1 sobre raíz de 2 a cada una de las componentes del vector. Bien, ese vector yo tomé un puntito acá un trozo de la hélice, ¿sí? Que acá, para que ustedes puedan llegar a notar la relación que hay entre los tres vectores, es importante que tomen misma escala en los tres ejes, ¿sí? Entonces esta gráfica, por ejemplo, nos sirve para visualizar esa relación que hay entre los tres vectores, ¿sí? Y esta apenas me permite graficar un pedacito, pero es un pedacito de la hélice, y entonces he hecho el cálculo del vector tangente. Fíjense, está la posición del punto, no grafiqué el vector, posición, pero grafiqué el punto, y a partir de ahí, para t igual a pi sobre 6, calculé el tangente unitario, y ahí lo dibujé, más o menos, a escala. Muy bien. A partir de ahí entonces vamos a calcular
el vector normal unitario, para lo cual necesitamos la derivada del tangente unitario y su módulo, ¿sí? La derivada de ese vector está acá. Fíjense que la componente k, como es constante, es 1, desaparece al derivar, ¿sí? Tiene solo componentes en x y en y, el tangente derivado. Y calculándole el módulo, parecido a lo que pasaba antes, nos queda que hay un coseno cuadrado más seno cuadrado, así es que también tiene módulo constante 1 sobre raíz de 2. Para entonces el vector normal divido el vector tangente derivado con su módulo y llegamos a esta expresión para el versor normal. También lo calculé para pi sobre 6 y dibujé aproximadamente el normal, ahí está, correspondiente a ese valor de t. Por último, producto vectorial entre t y n. Fíjense que acá podríamos obtener dos vectores, pero el que nosotros estamos buscando, porque podríamos hacer n por t, es siempre t por n. Recuerden que el producto escalar, vectorial, perdón, no es conmutativo, ¿sí? Así es que es importante que se acuerden que es t vectorial n. Para lo cual utilizábamos un pseudo determinante en donde poníamos en la primera fila los versores fundamentales, en la segunda las componentes del primer vector y en la tercera las componentes del tercer vector. Y ahí llegamos a el vector binormal, que acá está. Fíjense que nos vuelve a quedar acá un coseno cuadrado más seno cuadrado, sacando denominador común, raíz de 2. Entonces el vector binormal me quedaría de esta manera. También lo calculé para pi sobre 6 y lo dibujé acá, ¿sí? Y vemos que aproximadamente, sí, ahí puede haber cuestiones de escala o de cómo visualizo este vector, entra hacia allá. Entonces estos dos no se ve que sean perpendiculares entre sí, pero recuerden que lo son. Y a su vez este es perpendicular a los dos. Todos son perpendiculares entre sí. Bueno, y por último está calculada acá la curvatura para la hélice. Como la teníamos parametrizada, usé estas dos formas, usé esta y esta. No usé esta, creo, pero son equivalentes, ¿sí? En este caso, como tenemos todos estos valores, o mejor dicho, tenemos R', por lo tanto tenemos T', podemos aplicar esta ecuación, o esta ecuación, o esta ecuación, cualquiera de las tres. Lo que hice yo fue recurrir a esta que de repente, cuando no tenemos parametrizada a la función vectorial en términos de la longitud de arco, en términos de S, puede llegar a ser la más simple. Entonces, la R' ya la teníamos, calculé la R segunda, el módulo ya lo teníamos, así es que directamente hacemos este producto vectorial, igual que hicimos recién. Calculamos el producto vectorial, entonces R' vectorial R segunda, su módulo, eso me dio raíz de 2. Y ahora aplicamos entonces la ecuación, raíz de 2 dividido el módulo al cubo, raíz de 2 al cubo, con lo cual me queda que la curvatura de la hélice es un medio. Fíjense, si nosotros lo calculamos en términos de la longitud de arco, en uno de los ejercicios habíamos calculado la función de longitud de arco de la hélice y nos daba que en términos de t podíamos despejar t y nos quedaba que t era raíz de 2 sobre 2 por s, o lo que era mismo s sobre raíz de 2. Entonces podemos poner la función vectorial en términos de este nuevo parámetro, me queda esto. Lo que tengo que hacer es expresar ahora el vector tangente unitario en términos de la longitud de arco, con lo cual hacemos exactamente lo mismo. La derivada primera, ¿sí?, tiene la ventaja de que esto ya me da directamente el vector tangente unitario. ¿Por qué? Porque habíamos visto que una propiedad que tenía era que la rapidez de la partícula cuando se recorre a lo largo de la curva en términos de esa longitud me daba constante igual a 1, ¿sí? Entonces no tengo que dividir por esto porque esto es 1. Y ahí obtenemos el vector t
tangente unitario, pero en términos de la longitud de arco. Entonces recuerden que la curvatura kappa era la derivada de ese vector tangente unitario en términos de S. Por lo tanto, derivamos esa expresión y me queda esto. Y ahora le calculamos el módulo, o sea, no era esa derivada, era el módulo de esa derivada. Entonces ya tenemos la t' o la derivada de t respecto de S, calculamos su módulo y me queda igual a 1/2, que es exactamente lo mismo que nos dio acá.